91 años. Venga, no yo. Has lanzado un vídeo. Esto alimenta potasio. ¿Qué? Ay, gracias. No, mira. Tú que sois senior, para los que veis mucho Instagram y no veis viendo la vista, soy senior, pero vengo on fire, bro. Y sé más, sé random, sé sabor, mami, que tú quieres papi, ya tú sabes. Toda esta tontería la oía yo en el trabajo, profesor en el instituto. No, jubilada. Yo no entiendo cómo hay gente que no se cree que Dios existe. He recobrado la dignidad. De física y química, más. Bueno, entonces, no, lo echaré de menos. Sí, porque los días vuelan. Y las sillas también. Mejor no ir empastillada. ¿Es mal plátano o no? Bastante, Es sí. listo. ¿Eres ingeniero? Sí. ¿Tú eres listo? ¿Lo ves? Yo lo veo. ¿Es de qué? ¿De caminos o de...? Sí. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ay, de verdad, estoy muy contenta! Bueno, pues, oye, el tema central, digan lo que digan, vosotros cuál hay tonterías varias, del enseñamiento es: ¿hay que ir al instituto empastillada o no? Entonces, claro, si tiran las sillas por los aires, pues no la puedes escapulir, no la puedes escapulir, sí, el castellano de la península. No la puedes escapulir bien, ¿verdad? Este no lo he pillado. Bueno, pues entonces os pongo un caso y me decís, si empastillado o no, ¿vale? Septiembre pasado, llegan los nuevos de primero de la ESO y este año venían bajitos, no, cortos siempre. Y en enero me dicen: Marta, es hacer guardia primero ahí. Yo voy para allá y Chris don't get excited. En medio de la clase oigo lo que diga la profe y me suda la polla. Entonces, claro, yo empastillada digo: ¡ay! La lengua de Cervantes. Luego me digo: imbécil, si no hablan otra cosa en todo el día. Pero lo importante es que empiezas a oír voces. Tipo rollo, en plan, nómina, día 30, nómina. Ya se te pueden mear encima. Esto es empastillada. Sin empastillar. Lo que diga la profe, bla, bla, bla. Vas para allá. Tú, enano, ¿qué has dicho? Si te la buscas no te la encuentras, gilipollas. Claro, expediente y son que empastillados no. Pero luego pasa lo de las sillas. Mira, en enero, aún, porque me he jubilado en marzo, en enero. Yo iba por el pasillo, nunca has de ir por el pasillo. Has de estar del despacho con los problemitas de mierda y la puerta principal, pero el pasillo es terrible. Bueno, pues yo vi a Joel que tiraba una silla de la clase al pasillo. Ahí lo hace. Y yo iba así, la pude escapulir. Pero entonces fue con el teatrero integral del instituto. ¡Ay, me ha dado! Mentira. Ambulancia, boca a boca, ¿veis? Entonces yo ahí fallé, yo os lo tengo que decir, yo fallé. Porque ellos, los de la clase, vieron que yo les había visto. Tenía que intervenir, no me podía escaquear. Porque el profesor de bachillerato lo que pasa es que se están matando aquí, se están degollando allá, y él va por aquí, ¡ay, pues hace calor otra vez! Mientras tanto, los de segundo de bachillerato, el electromagnetismo, el examático, la marca, los papelitos, yo ahí esperando las pavas, no me pongo pan. Entonces yo digo: Joel, protocolo, Joel, ¿cómo te sientes? En la silla. Y el otro: que me perdéis, gente, que me perdéis. ¡Calla, que estoy como el Joel! Además no te ha tocado. Joel, ¿quieres que la psicopedagoga venga y compartes? Oye, que yo de esta no salgo. Y yo, mira, como no calles, amb les potes per davant saldràs. Joel, ¿quieres otra silla? Joel. Entonces llamas, número 2, llamas, esto no vale, llamas a la madre y te contesta:
Bueno, yo le digo, yo he visto a su hijo que hacía esto y la respuesta. Cuando venga el niño, ya me explicará su versión. Entonces, siempre hay peleas, ¿no? Pero es lógico porque se pasan muchas horas por ahí. Entonces yo lo que hago es, voy a la pelea y les llamo la atención, como sea. ¡Mataos si queréis! ¡Pero los órganos enteros! Me quedo muy bien. Porque yo no aguanto ninguna bronca más de la Cruz Roja. Señora, con este puré de órganos no podemos hacer nada. Oh, profe, ¿cómo te pasas? Eres la mejor. Pero bueno, al menos han parado de hostiarse. Y entonces le pones el parte al Kevin, al Jonathan, a Ethan, al Joel. Parecen los blancos. Pero hay cosas buenas. Por ejemplo, cuando lo subes al laboratorio de física y química, pues le hacen reacciones con colores, esto les gusta. Siempre hay una vocecita que dice, ¡ay, profe, cómo mola! Ahora voy a hacer una cosa muy sentida, iría muy bien que de manera espontánea y natural hicieras, ¡oh! ¿Vale? Cuando yo lo diga, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bueno. Entonces, cuando tú oyes esta vocecita, ¡ay, profe, cómo mola! Mira qué pausa voy a hacer. Sientes que ser docente es uno de los mejores trabajos del mundo. Pero solo dura un nanosegundo. Gracias, ya bastante más. ¡Una aplauso para ti! Hoeveel later kan horen horen, wat hè? Hij was professor, hij was maar